Vamos a comenzar esta mañana con un devocional. Hemos estado hablando hace 8 días sobre un tema respecto a las máscaras, ¿se acuerdan? ¿Y qué vimos hace 8 días? ¿Qué hablábamos sobre las máscaras? Qué bien, ¿verdad? Pero hablábamos sobre el aparentar algo que tal vez no estamos, ¿verdad? Y veíamos que las máscaras nos ayudan o las usamos generalmente con la intención de no mostrar realmente cómo estamos o quiénes somos, por falta de confianza y por otras razones, ¿no? Cuando se rompen las cuestiones de confianza, ¿verdad? Empezamos a utilizar otras herramientas para ya no hacer evidente, ¿no?, la confianza. O sea, es algo interesante cómo alguien rompe confianza y en esa misma ruptura no hay la confianza para decir ya no confío en ti, ¿no? O ya hay algo que pone una barrera entre nosotros. Y la máscara no es algo que de pronto me diga alguien, hazlo, ¿verdad? No, es como decirnos, me automedico, yo solito me la pongo, ¿no? Es mi propia defensa. O sea, no acudimos a Dios para que nos dé un remedio, sino es nuestro automedicarse, ¿no? Es como yo solito me estoy poniendo eso. Y vamos a hablar otra vez sobre esta parte de como el automedicarnos, pero en otra área. Cuando esta serie de estudios que estamos llevando hablan acerca de eso. Cuando ustedes están malos, ¿verdad? Y les duele la cabeza, ¿qué hacen? ¿Qué pastilla tomas? Paracetamol. ¿Qué más? Hacen algo, ¿verdad? Van ahí a las hierbas, van por las pastillas, pero buscan algo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esta parte? Pues nosotros mismos decidimos tomar algo para nuestro malestar, ¿sí? Entonces, nosotros mismos tomamos algo porque no sabemos o no recurrimos a alguien que es experto en eso. En la parte espiritual, hacemos exactamente lo mismo. En vez de ir con el Señor directamente, solemos darnos nuestras propias medicinas en lo espiritual. Entonces, la parte, por ejemplo, que decíamos sobre las máscaras es una forma, una vía de tratar con el dolor, de tratar con el haber sido lastimados, ¿sí? Entonces, en vez de acudir con el especialista, decimos, ¿no? Yo me la tomo. Y mira, hoy vamos a hablar sobre una parábola muy, muy conocida que está en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Vamos para allá. Y esta parábola habla acerca del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de ella? 15, 11, 32. Entonces, dice, también un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, ¿qué tenía este joven en casa de su padre? Tenía todo, ¿verdad? Tenía
protección, tenía vestido, tenía solvencia, tenía todo lo que pudiese haber deseado. Pero el hijo tomó una mala decisión. ¿Cuál fue la mala decisión que tomó? Pedir la herencia y vámonos. Pedirla por adelantado a la herencia y decir, yo aún estoy joven, quiero disfrutar, ¿no? A mi padre tal vez le falten muchos años más y cuando eso llegue yo ya estaré viejo y no podré disfrutar como ahorita en mi juventud. Y entonces el hijo decide irse con su herencia y empieza a malgastarla. ¿Qué empieza a hacer? Toma malas decisiones. Tomó malas decisiones respecto a lo que concernía su vida. Y esas malas decisiones entonces le llevaron a una situación complicada. ¿Cuál fue? Primeramente se apartó del padre, ¿no? Y después, ¿qué ocurrió? Empezó a tener carencia. Ya no tenía la solvencia que estaba antes teniendo. Y después viene ya una parte más crítica. Dice que tuvo, ¿qué? Hambre, ¿sí? O sea, las cosas empezaron a escasear de tal modo que llega un punto en donde dice, ahora tengo, ¿qué? Hambre, ¿sí? Y entonces deseaba buscar comida, pero no la hallaba, y entonces reflexiona y dice, ¿qué necesidad tengo de pasar hambre cuando en casa de mi padre, ¿qué hay? Lo hay todo, ¿no? Entonces, vamos a entender esto en la parte espiritual. Mira, acompáñame a Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. ¿Quién me ayuda a leer? Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Ok? Ahí el hijo pródigo fue sabio ¿en qué? En su propia opinión. ¿Por qué dijo? ¿Qué dijo el hijo? Es mejor, ¿no? Tener la herencia, juntarla toda e irme de aquí. Entonces, él tomó una decisión pensando que era lo mejor. O sea, cuando uno toma una decisión es porque ya no la analizó y nunca vas a hacer lo que tú ya previamente dispusiste como no va a salir. ¿O alguien de ustedes lo hace así? Que analiza algo y empieza a hacerlo sabiendo que no es correcto o que va a fallar. Aunque sea incorrecto, nosotros nos engañamos diciendo es lo correcto y esto va a funcionar, ¿sí? O sea, difícilmente tomamos una decisión que con toda certeza sabemos que va a fracasar. O no conozco a alguien que tome decisiones sabiendo que antes de que empiece ya va a fracasar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es porque algo ya lo pensaste, ya viste, y en tu opinión pensaste que era lo correcto, pero tu sabiduría no fue la más conveniente, la más adecuada, ¿sí? Entonces, imaginen una persona caminando en una azotea, ¿sí? Y toma la decisión de seguir caminando, ¿sí? Difícilmente una persona coherente, cuerda, va a decir, seguiré caminando y seguiré andando sobre el cielo, ¿verdad? O sea, no podría hacerse, porque todas las evidencias, todas las situaciones dirían, te vas a caer, y entonces decides, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces difícilmente, a menos de que te quieras suicidar, ¿no? Sí hay personas, pero no están bien, ¿sí? Los que cometen suicidios sí saben el fin, saben que no es bueno y aún así toman esa decisión. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Dice en el 7, teme a Jehová. Entonces dice, primer consejo, no seas sabio en tu propia opinión. Debes de recibir un consejo de parte de ¿quién? De Dios. Y la otra parte, por eso justamente dice, teme a Jehová. ¿Por qué nos habla sobre el temor de Jehová? Porque nos habla sobre una sumisión, sobre estar rendido a lo que el Señor determina para nosotros. Entonces, dice aquí, tus decisiones no deben estar basadas solamente en tu intelecto, en tu conocimiento, en tu sabiduría, sino en lo que Dios establece para nosotros. Y luego dice la siguiente parte, apártate ¿de qué? Del mal. Quiere decir que en nuestros pensamientos o en nuestras decisiones van a haber ideas equivocadas, ideas que nos lleven a un camino equivocado. Entonces la Biblia nos dice, cuando te acercas al consejo de Dios y Dios te muestra lo que has de hacer, tu condición es apartarte por completo de aquellos pensamientos o decisiones que estabas tomando erróneamente, ¿sí? Erróneamente. Entonces, cuando el hijo pródigo recuerda ahí sobre su padre,
tiene la oportunidad de reflexionar y decir, no, esto no es lo que debía de haber hecho, ¿sí? Pero mira, regresa con una actitud no de decir, pues Padre, ya vine, reinstálame, ¿no? ¿Cuál fue la actitud del hijo pródigo? En humildad decir, quiero ser tu siervo, no quiero ser tu hijo, ¿no? Reconoció su pecado, se arrepintió y además dijo, no me pongas en esa posición, ponme lo más bajo si tú quieres, pero quiero estar aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando en lo espiritual cometemos errores o fallas de este tipo? Pues aquí el hijo pródigo nos revela esto, ¿no? Es decir, mi sabiduría no fue la correcta. Entonces, entender que cuando reconozco que mi sabiduría, mis decisiones no fueron las más correctas, debo ser llevado a un arrepentimiento, ¿sí? De decir, Señor, he fallado, ¿sí? Y con toda humildad decir, bueno, no deseo la misma posición, ¿sí? Yo puedo entender que tengo que entregar, ¿no? Cuando alguien, y esa es una condición del ser humano, ¿no? Cuando alguien hace algo que daña a otro y se encuentra con esa persona, ¿cómo es la actitud? Generalmente. Apenado, cohibido, si es tu voluntad, háblame, ¿no? O sea, estás como en una situación de te he fallado, no sé ni cómo darte la cara porque he hecho algo malo, ¿sí? Esa es una condición que logramos tener difícilmente, a menos de que no haya arrepentimiento, te paras como si nada, ¿no? Pero en ese sentido tenemos que aprender a ver eso, ¿no? Cómo es nuestra actitud. Y mira la siguiente parte, Salmo 34, 18. Salmo 34. Salmo 34, 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, mira, cuando tomamos una mala decisión, generalmente las personas persisten en sus malas decisiones a pesar de sus errores, por orgullo, ¿sí? Cuando las personas van caminando sobre su mala decisión y se dan cuenta en medio del camino de que se han equivocado, ¿cuántas personas por orgullo dicen, pues ya me metí en esto, ahora me aguanto? No voy a darme paso atrás en lo que decidí, ¿sí? Y entonces es cuando ahí nos automedicamos, decimos, yo me metí en esto, pues ahora aquí me quedo por haberme metido, ¿no? Pero la palabra de Dios nos está invitando desde Lucas y Proverbios, nos está diciendo, cuando tú reconoces esta parte, ¿qué hay que hacer? Dejar arrepentirse y dar ¿qué? Dar la vuelta, ¿sí? Apartar tu orgullo de decir, aunque te veas mal, aunque todo mundo diga, oye, ya te regresaste, ¿cuál debe ser tu actitud? Exacto. Entonces tenemos que reconocer que hemos fallado y que no estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Y es aquí donde uno tendrá que reflexionar en todos los aspectos, en todas nuestras decisiones. No solamente qué has hecho, qué hemos dicho. O sea, de lo que he dicho agrada a Dios, todo lo que he dicho. De lo que he pensado, todo lo que he pensado agrada a Dios. Entonces decía acá, ¿verdad? Teme al Señor y dice, apártate del mal. Cuando reconocemos que una cierta circunstancia no fue agradable delante de Dios, nuestra condición debería ser, ok, ya sé cuál es y no la vuelvo a hacer, ¿sí? Porque ya entendí que no es correcto. Me voy a tener que esforzar, si está ya muy arraigada a mí, tengo que tomar la decisión determinante de decir, me voy a estar apartando de esa circunstancia. Y dice en el 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Así como el padre recibió al hijo pródigo, ¿qué hizo el padre cuando vio al hijo que se acercaba? Dice, corrió, ¿verdad? Todavía ni llegaba, pero fue por él a recibirle y le dio, lo restauró, ¿verdad? Lo reinstaló donde tenía que estar porque él sabía que era su lugar. Así Dios con nosotros, ¿verdad? Como sus hijos, cuando cometemos malas decisiones y nos apartamos, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, el Señor se alegra de que hemos vuelto. El Señor está con toda disposición de volver, ¿qué? A suplir todas las necesidades. Dios no dice, ¡ay, como te fuiste y ahora nada más te voy a dar esto! ¿No? No, el Señor, ¿qué hace? Te trata como si nunca hubieras hecho, ¿qué? Nada. Porque Él olvida
nuestras transgresiones. ¿A dónde las pone? En lo profundo del mar. ¿Sí? Mira cuán grande amor es ese de parte de Dios. Que cuando volvemos, Él nunca nos está reprochando. Y si no te hubieras ido, mira lo que sería. Mira si tú hubieras hecho. No, Dios no hace eso con nosotros. El hombre sí. ¿Verdad? La gente que nos rodea sí nos echa en cara cada una de nuestras fallas, cada uno de nuestros errores, todo lo que hemos hecho mal, ¿no? Y podemos decir, pues eso fue en el pasado, pero nosotros como seres humanos solemos decir esto, y tú fuiste, y tú hiciste, y tú aquello, y todo el tiempo estamos juzgando. Pero la obra de Dios es que nosotros aprendamos de parte de Dios a dejar de tener esa actitud de juicio, ¿sí? Como hijos de Dios no somos quien para estar juzgando, y juzgamos todo el tiempo, ¿sí? Juzgamos todo el tiempo, que si ya se le puso blanco el cabello es porque tiene problemas, que si le fue mal en tal es por su pecado. Entonces, toda esta parte de nosotros juzgadores, pues esto es lo que no nos compete, ¿no? ¿Por qué? Porque si a esa persona Dios le permite ponerse a cuentas aún en su último espacio, ya no depende de nosotros. ¿Sí? Ya no depende de nosotros. El Señor, ¿qué dice? ¿Qué instaba? Fíjense sus apóstoles que decían, Señor, manda fuego y consúmelos para que se les quite. ¿Sí? Quémalos porque ya te fallaron, ya no son dignos de ti. Pero el Señor no es así. El Señor da hasta el último momento. ¿Se acuerdan de los 2 ladrones en la cruz? Hasta el último momento Dios le dio la oportunidad de ¿qué? De que se arrepintiesen. Y está en la voluntad del Padre, no en nuestra propia voluntad. Nosotros podemos tener nuestro dedito señalándoles y contándoles sus fallas de cada uno de todos ustedes, ¿no? Señalándonos, tú fallas en esto, tú eres esto, tú dijiste aquello, pero el Señor es otro. Dice, cercano está el día del Jehová. Nuestra oración, en vez de estar señalando, es estar clamando por aquel que ha fallado, diciendo, hermano, cercano está el día del Jehová, arrepiéntete. Pero no juzgando de decir, mira tu pecado, por eso te va mal. ¿No? O sea, yo tengo que reconocer esa parte. Todos, mientras tengamos la oportunidad de estar aquí en la tierra, debemos de tener esa actitud de amor al prójimo, de amor al prójimo. O sea, ver al peor de los pecadores y aún yo tener ¿qué? Amor por él, porque aún tiene vida, aún tiene la oportunidad de ¿qué? De recibir perdón. Aún tiene vida y tiene la oportunidad de recibir perdón. Cuando nosotros, fíjense, esta parte, si nosotros estuviéramos en esa situación, ¿quisieras que te tratasen de esa manera? Ninguno de nosotros. Pero dice aquí, cercano está el día, cercano está Jehová, dice, a los quebrantados de corazón. Si el Señor mueve arrepentimiento, si el Señor quebranta el corazón, tenemos que ser conscientes de que tiene la oportunidad. Y ahí se muestra el amor. Ahí se muestra el amor. ¿Te imaginas que Dios diciendo, híjole, este ya bien podrido, ya ni quitándole lo podrido me lo puedo llevar? ¿No? Pues estábamos así. Y aún así el Señor, ¿qué hace? Nos tomó y nos restaura. Nos restaura. Entonces imagínate nosotros, si Dios de dónde te sacó a ti y tú te pones a verle la pudredumbre al otro, no te olvides de dónde te sacó Dios. Por más bonito que hayas estado, por no tan pecador que te hayas sentido, dice, estabas en la misma condición. Y el Señor te dio gracia, nos dio gracia para poder alcanzar la vida eterna. Entonces, tengamos siempre en eso consideración. Y luego la parte dice, ¿y salva a qué? Salva a los contritos de espíritu. Y nos habla una palabra importante, la salvación. La salvación. Entonces, ¿cuál es el error y qué decisión equivocada toma el hombre cuando se equivoca? No arrepentirse y seguir firme en su decisión. Pero el medicamento de Dios es, reconoce tu error, apártate del camino y regresa con el Padre. ¿Sí? Ese es nuestro medicamento para el día de hoy. ¿Sí? Cuando Dios nos ha mostrado que hemos tomado una mala decisión, dice ahí, arrepiéntete, apártate del mal y regresa con el Padre. Amén. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por esta palabra tuya, que nos permites recordar y reconocer, Señor, que cuando tomamos malas decisiones, Padre, en nuestro pensamiento, en nuestra palabra, en nuestra obra, Señor, Padre, te rogamos que nos des la oportunidad de reconocer en qué hemos fallado. Y Padre, no ser soberbios, ni altivos, ni orgullosos, Señor, sino que al contrario tengamos un espíritu contrito y humillado, capaz de reconocer nuestra falta
y poder tener la fortaleza para regresar a tus pies, Señor, con esa humildad, Señor, con esa disposición en nuestro corazón de estar rendidos a tus pies pidiéndote perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cuando nos apartemos, Señor, de ti, Señor, no tengamos esa condición, Señor, de alejarnos más, sino al contrario, reconocer que en ti lo tenemos todo, Señor. Porque cuando nos alejamos empezamos a tener carencias en muchas áreas de nuestra vida, Señor. Porque ya hemos conocido la plenitud de tu palabra, la plenitud de tu vida contigo, Señor. Y Padre, entonces ayúdanos a entender eso, que cuando nos sintamos apartados, Señor, la mejor forma de solucionar es regresar, no apartarnos más, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que el apartarnos de ti, Señor, es dejar de hacer lo que tú nos has pedido, los hábitos que como hijos debemos de tener, Señor. Al contrario, ayúdanos a fortalecernos en esos hábitos, en leer tu palabra, en orar, en ayunar, en congregarnos, Señor. Porque eso es lo bueno, eso es lo justo y es lo que tú, Padre, demandas de cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias, Padre, por todo, en todo tiempo, Señor. Y te rogamos, Señor, por este día, Señor, por cada una de las actividades, por cada una de las familias, Señor. Que nos ayudes a ser de bendición para cada uno de ellos, Señor. Padre, que tú nos guardes, Señor, que tú guardes la salud de cada uno de mis hermanos, Señor. Y nos permitas, Señor, servirte adecuadamente, Señor. Fortalécenos a cada uno de nosotros, Señor. Restaura nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, por los hermanos Almará, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que están en esta situación de dificultad en su salud, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú les fortalezcas, Señor, que tú les permitas, Señor, tener esa plenitud también en su vida, Señor, y aún en su casa, Señor, que puedan estarte buscando, Señor. Te damos gracias por todo en todo tiempo, Señor. Amén. Amén.